Muy buenas noches a todos los sobrevivientes. Bienvenidos a su podcast de Dark Universes Inc. Espero que las aventuras que los trajeron el día de hoy hayan sido de su agrado y si no, pues he aquí una nueva historia para perder la mente ante la noche y lo desconocido. De antemano, un servidor le quiere agradecer a The Green Wicked Lady por su talento artístico y por supuesto a ustedes por estar aquí. Nuevamente, como siempre, les acompaña Gashel y la historia de esta noche es Triskaidekafobia, o ¿qué es eso que vive en el piso 13? La historia de esta noche se enfoca en un trabajador de la construcción, alguien que se enfoca en acabados, cableados eléctricos, tuberías, saber de todo. Siempre ese ha sido el tema para encontrar trabajo, además de pintura, echar muros, techo, todo lo que sea necesario. Él trabajaba para una empresa especializada en trabajos de departamentos, edificios de oficinas. Habían trabajado en edificios de reforma, habían renovado departamentos en la Condesa, incluso algunos en el estado, en la zona rosa. Donde fuera que pidiera el patrón mandaba. Pero esta vez el trabajo era cerca, del lado de Reforma Sur. Obviamente evitaremos decir el nombre porque no queremos meter en líos a la gente. Y de cualquier manera no le creerían. En fin, ustedes saben que algunos edificios alrededor del mundo e incluso algunos edificios de aquí si tienen más de 13 pisos, el 13º se lo saltan directamente al 14. Esto lo hacen muchos por superstición. A muchas personas no les gusta mucho el número 13. Personas tontas que se colgaban de creencias viejas. Sin embargo, a veces las creencias viejitas tenían su razón de ser. Se llega por fin al departamento en cuestión, un edificio algo viejo, pero con su garbo, su abolengo, buenos cimientos, ostentaba perfectamente los años que tenía y los cargaba con orgullo, pero aquel edificio tenía una característica que la mayoría no había notado. Tenía, en efecto, 15 pisos, pero no había recurrido al truco de muchos lugares donde cambiaban el piso 13 por el 14. Aquí, el piso 13 de hecho sí existía, solamente no podía ser alcanzado por ningún elevador disponible al público. No llegaban a él ningunas escaleras, simplemente era un punto y coma en la existencia de ese edificio. El equipo llegó entonces. El plan era hablar con el contacto del edificio. Según entendían, el día de hoy era un ejercicio para encontrar las ventanas, es lo que les habían dicho. Y a eso y que el trabajo sería en el aludido y misterioso piso número 13. En la recepción los recibió un hombre alto, de bigote escaso y sonrisa amplia, pero algo nervioso. Se notaba que eso era un ratón de oficina, no muy acostumbrado a hablar con la gente. Aquel se identificó como el señor Arturo, gerente del hotel, quien de manera pronta los llevó hacia las entrañas del lugar, pasando por cocina, antiguas calderas, y pronto, a la distancia, se dieron cuenta de un viejo elevador de carga. Arturo, seguido de los muchachos trabajadores, entraron a aquel armatoste y ellos se dieron cuenta que en el muro había solo 2 botones, el de recepción y el número 13. Que pensaron los muchachos era el sereno, pero estaba rayado, quemado y roto. Mientras aquel aparato subía de manera parsimoniosa y casi teatral, con sonidos de engrane y metales crujiendo entre sí, el gerente les dirigió unas palabras. Verán, el edificio ya tiene sus años. El dueño original creía que el número 13 era de mala suerte, y cuando construyó su edificio decidió hacerlo de 15 pisos. Pero consideró dejar el piso 13 vacío, para no tentar a la suerte. Pudo habérselos hartado, tendríamos 16 pisos, pero él decía que a la suerte no se le engañaba vistiéndola de 14. Por años nuestro hotel ha operado perfectamente. Sin embargo, los tiempos cambian, las fortunas se diluyen, los bienes pasan de mano en mano hasta el día de hoy.
que unos inversionistas japoneses acaban de comprar nuestro querido hotel. Y por supuesto piensan que nuestras creencias son poco menos que estúpidas. Claro, no les menciones a ellos el cuarto piso, ¿verdad? El caballero entonces les explicó que el piso número 13 era una especie de laberinto donde el dueño original esperaba que se perdieran todos los espíritus que causaban la mala suerte. Y sería su trabajo volver aquel espacio un piso más del edificio, con unas habitaciones más por aquí y algunas amenidades más por allá. Los trabajadores ciertamente rieron entre sí ante la idea de espíritus atrapados en un laberinto, a lo que el gerente rió amablemente, suspirando y dijo: las cosas que hacemos por perseguir la chuleta, ¿verdad? En aquel momento los hombres no sabían por qué, pero aquella frase no les había gustado ni tantito. Pero bueno, finalmente, tras un coro de fierros aprestándose y chillando miserablemente, los muchachos estaban esperando lo peor, un lugar lúgubre, lleno de sombras, mugre, oscuro. Sin embargo, al abrirse las puertas, se toparon con una enorme pared blanca de piso a techo y un pequeño escritorio de madera. Al lado del escritorio había 2 puertas de baño con sus debidos símbolos de hombre y mujer, e incluso un pequeño refrigerador con agua y refrescos. Bienvenidos, dijo una voz. Los hombres voltearon, encontraron que en aquel escritorio había de hecho una jovencita de ojos grandes, verdes, cabello rubio hasta el hombro, enfundada en un uniforme guinda del hotel. La mujer, a falta de mejores y más palabras, era sencillamente hermosa. Ella se llama Tris, es la recepcionista de ningún piso. Los muchachos, excepto el jefe de cuadrilla, quedaron sin aliento. La mayoría sabían comportarse, excepto por Rogelio, quien ciertamente, a falta de eufemismos apropiados, era simplemente un idiota. Se acercó con aires de galán de cuarta. La güerita chula me va a dar el tour personal, ¿verdad? Tris lo miró con ojos torvos, pero acostumbrado a estupideces de ese calibre. Pero por desgracia su silencio no provocó el eco que el desdén quería manifestar. Pues las calladitas son las más ruidosas, si entiendes lo que quiero decir. Tris cerró sus ojos, giró hacia el firmamento y simplemente se levantó para abrir la puerta detrás de ella. Entiendo, hoy tomarán mediciones. Deben encontrar las ventanas y comenzar a evaluar el trabajo. No tienen todo el día. Al abrir la puerta reveló paredes tan altas como el techo, que era en verdad alto, y un camino que parecía bifurcarse a la distancia en varios caminos más. El jefe de la cuadrilla tomó por el cuello a Rogelio y se despidió del gerente y de Tris. Era momento de trabajar, así que los hombres se adelantaron al laberinto. Pronto se separaron en distintos caminos, tratando de encontrar las ventanas. Sin embargo, ahora que pensaba en aquella orden, era un poco tonta. Si aquello era un laberinto, ¿por qué no entrar con mazos y despejar el área, ubicar los muros de carga con los planos y simplemente abrirse paso? Tales eran sus pensamientos cuando estos se tornaron ínfimos, pues las mortecinas luces blancas que iluminaban cada pasillo comenzaron a parpadear, primero con un presuroso ritmo, hasta que después, como la línea del agonizante, comenzaron a palpitar en estertores, cada vez más alejados uno del otro, hasta que de pronto la luz se marchó en un silencio primitivo. De pronto se dieron cuenta, sobre todo Rogelio, que aquel silencio no era enteramente sepulcral. No, había un breve sonido a la distancia, rítmico, lejano, pero comenzaba a acelerarse, y entre más lo hacía,
Más fuerte se volvía. El trabajador comenzó a correr ante semejante ruido, pero este era cada vez más rápido, más fuerte. Lo sentía en sus oídos mismos, hasta que sus pasos presurosos lo hicieron caer de bruces contra el piso, en un rincón, y se dio cuenta que ese ruido acelerado y tunante era el de su propio corazón desbocado, tratando de huir de su pecho mismo. Hubiera reído y llorado en aquel momento, pero tuvo que conservar la compostura, pues escuchó el sollozo de la distancia. Era al principio como un murmuro. Tomó entonces su celular y comenzó a alumbrar el camino, hasta que se dio cuenta que en un rincón opuesto al de él yacía lo que parecía ser una figura de espaldas y de rodillas. Parecía menuda y frágil. Parecía... ¡Oh, por Dios! Parecía ser Tris, pues incluso la luz se reflejaba en su hermosa cabellera dorada. Rogelio entonces corrió hacia ella. Sus pasos menguaron porque ella, sin voltear a verle, comenzó a hablar. Los hombres siempre son iguales. Ven mi figura, mis pechos, mi cabello, y siempre creen que pueden tomar ventaja. No importa si son horrendos, si son estúpidos. Siempre hay uno que cree que puede hablarme como se le dé su gana. En ese momento la delicada figura comenzó. Parecía en las sombras que se retorcía ligeramente, como si temblara en su mismo sitio, pero algo comenzó a crujir de manera terrible, seco, extraño, y parecía venir precisamente de ella. Los hombres quieren penetrar mi esencia, dijo ella mientras su figura, su sombra, parecía hacerse cada vez más grande. ¿Qué tal si esta vez lo hacemos diferente? Esa última voz aún tenía el recuerdo de la dulce voz de Tris, pero ahora había algo más. Había odio y un dejo de horror, pero sobre todo, un monstruo. De la nada, la figura se acercó con velocidad terrible. Esa no era Tris, eso era algo pesado, rápido, terrible, pues ante la luz que había caído de las manos de Rogelio se mostraban tenazas, un cuerpo deformado, patas. Era como si la doncella fuese una especie de alacrán, pues incluso comenzó a blandir un terrible aguijón de manera amenazante. Rogelio estaba en el suelo muerto de miedo, mirándola en terror absoluto. Era un sacrilegio ver a aquella mujer hermosa convertida en la peor pesadilla de toda su vida. ¿Qué pasó, galán? ¿Ya no estoy tan chula como decías? Dijo ella mientras se lanzaba por su presa, quien en el último segundo logró recuperarse ante el terror y simplemente corrió con todo lo que le quedaba en su ser. Mientras Rogelio huía, se podían sentir los pesados pasos, pero raudos, de Tris, mientras ella se reía con vehemencia absoluta. Sigue corriendo. Esto es tan divertido. El laberinto, en ese momento, parecía enorme. No tenía sentido. Había corrido demasiado. Debía haber encontrado una salida. Pero en su lugar solamente sentía más y más cerca a Tris, quien con sus malditos ojos lo saboreaba a la distancia. Y por desgracia la suerte no estaba de su lado, pues pronto se encontró en un rincón ineludible con ella de frente, sonriendo frenética. Ella arrojó su aguijón contra él, pero en un acto de pericia afortunada, estupidez maravillosa, resbaló, haciendo que ella penetrara la pared con dejando un agujero enorme. Daba milagrosamente a la azotea del otro edificio. Estaba realmente cerca, solo tenía que atreverse, solo tenía que juntar el poco valor que le quedaba. Así que dejando el miedo de segundo plano, Rogelio simplemente se arrojó por aquel agujero, no sin antes sentir un dolor como nunca lo había sentido. Lo último que vio fue a la distancia
Tris, asomada por el agujero en su forma humana, sonriendo de manera terrible con el rostro cubierto con su propia sangre. Al despertar, Rogelio, aún exaltado, se dio cuenta que estaba en un hospital. Y a pesar de que era un lugar de varias camas, se encontraba solo, y frente a él, un hombre de percha hosca lo miraba mientras tomaba notas en un pequeño cuaderno. Intentó entonces el sujeto ponerse de pie, pero comprendió el dolor que había sentido. Tris, por desgracia, se había quedado con su pierna derecha de souvenir y botana. Hubiera pensado más en ello, pero el hombre interrumpió sus pensamientos. Necesito que me cuente la historia completa desde el principio. Le anticipo que no soy policía y que soy el único que le creerá. Así que es desde el principio y sin omitir detalles. Le prometo que esto es de suma importancia. Rogelio intentó resistirse. ¿Quién demonios era este sujeto para darle órdenes? Pero entonces una extraña luz cubrió su rostro, y como por arte de magia comenzó a hablar de toda su odisea, de principio a fin. Una vez que había comentado todo lo ocurrido, el sujeto desconocido le sugirió que hablarle de monstruos a la policía de la Ciudad de México tal vez no sería lo más apropiado, y que por desgracia y para su fortuna, los accidentes de trabajo eran terriblemente comunes. Entonces, el sujeto salió del hospital. Caminó hacia su auto. Entonces, Tris es un Desna. El hombre desconocido asintió. ¿Es un fantasma lleno de ira? Sin embargo, esta vez el hombre negó. Los Desna no son fantasmas. Nacen del entorno y las emociones humanas. También emociones animales. Por lo que pude averiguar, en los años que se construyó el edificio, su dueño original usaba el piso 13 para fiestas y orgías. Lo malo es que las muchachas no siempre estaban de acuerdo con ser parte de ello. Se dice que muchas perdieron la vida en ese lugar y simplemente las abandonaban ahí en un cuarto al fondo designado tristemente para ello. Hasta que la última muchacha llegó. Tris, una muchacha rubia, la sensación de todo el pueblo. Y obviamente este puerco hizo lo suyo y pues abandonó su hermoso cadáver en aquel cuarto. Pero esta vez ocurrió algo distinto. El odio de ella se unió al de todas las demás muchachas y algo cobró vida. Se apegó, se ungió al ser cercano al ser vivo más cercano que tenían, lo cual resultó ser alacranes. Había docenas de alacranes en los muros. Y por lo que entiendo, desde entonces, Tris cobra la deuda del edificio cada año. Solo pide un hombre y no tiene que ser uno bueno. El hotel paga muy bien para mantenerla en paz, pues dicen que la última vez que no lo hicieron, el terror llenó el edificio entero. Entonces, ¿es un Desna malo? No, solo es un Desna. Sí los hay malos y los hay buenos. Al decir tales palabras, del hombro del sujeto que ya estaba sentado dentro de su auto, brotó lo que al primer vistazo parecía ser un colibrí lleno de colores brillantes, pero al posarse sobre el tablero reveló un rostro humano con un cuerpo de colores radiantes y cambiantes. Lo sé, en verdad lo sé, dijo aquella pequeña criatura con voz dulce, femenina y meliflua. Pues muy bien, amigos, esa es la historia del día de hoy. Como siempre, queridos sobrevivientes, gracias por prestarme su tiempo, su imaginación, sus oídos. Saben, es su espacio
de Dark Universes Inc. Cualquier duda, comentario, regaño, sugerencia pueden hacerla al correo darkuniversesinc@gmail.com. Estoy a sus órdenes. Y pues esta es la parte metálica del asunto que se me complica, pero si a ustedes les gusta, pueden compartir este trabajo, pueden comentar. Cualquier interacción es buena para que podamos encontrar a más sobrevivientes. Entonces, nuevamente, muchas gracias por estar aquí. Nuevamente, le agradecemos muchísimo al talento de nuestra primera actriz, nuestra queridísima Green Wicked Lady. Les agradezco a ustedes. Y pues se despide su humilde anfitrión, Gashel. Mis queridos sobrevivientes, nos escuchamos la próxima vez. Hasta luego.